Este video será la segunda parte del tema del teorema del valor medio. Sin embargo, en la primera parte nos concentramos a explicar qué significaba geométricamente el teorema y a demostrarlo. En este segundo video nos concentraremos ahora en la solución de ejemplos. Tenemos nuestro primer ejemplo que dice: sea f de x igual a x más 2 sobre x más 1, demostrar que f satisface la hipótesis del teorema del valor medio en el intervalo cerrado que va de 1 hacia 2, determinar los valores x0 en el intervalo abierto 1,2 que satisfacen la conclusión del teorema. Regresamos momentáneamente al teorema de valor medio. ¿Cuál es esa conclusión del teorema de valor medio? Las condiciones son las dos que están mostradas: que la función sea continua en el intervalo cerrado y que sea derivable del intervalo abierto. Y la conclusión es que va a existir un número c en ese intervalo abierto que al evaluar una derivada va a ser igual a esta cociente. Si ustedes recuerdan, les había dicho que significaba que eran la pendiente de la recta tangente y recta secante eran iguales. Ahora, solo para mencionarles algo, no se queden con la idea de que siempre C va a ser la manera de representar a ese número en el intervalo. Pueden representarlo con otra letra, pueden poner la letra M, la letra N, la letra P, la letra Q. De hecho, en muchos otros libros, en lugar de utilizar a C, utilizan también al símbolo X, a la letra X sub 0. Así que por ahora, pues yo voy a cambiar a C por X sub 0 para que coincida con lo que nos está pidiendo el problema, que x sub 0. Está utilizando x sub 0 en lugar de c, pero representan lo mismo. Entonces veamos que la conclusión del teorema sería la siguiente: f' en x sub 0 igual a f en b menos f en a, todo esto sobre b menos a. Esta es la conclusión del teorema. Y dense cuenta lo que les decía: en lugar de utilizar a c, estoy utilizando a x sub 0. Pero es lo mismo, significan lo mismo. Pueden poner la letra que ustedes quieran siempre y cuando no estén repitiendo literales. Para resolverlo, primero nos dice que demostremos que satisface las hipótesis del teorema de valor medio en el intervalo que va de 1 hacia 2. Nuestra función es una función racional, que es x más 2 sobre x más 1. Recuerden que una función racional es aquella que está formada por el cociente de dos polinomios. Y sabemos que una función racional, por la unidad de funciones, sabemos que esta es continua en todos los puntos de su dominio. ¿Cuál es el dominio de f? Para que lo podamos obtener, son todos aquellos valores donde el de abajo, o sea el del denominador, no se convierta en 0. ¿Cuál es el único número que hace que esto de abajo se convierta en 0? El menos 1, porque menos 1 más 1 va a dar 0. División entre 0 no está permitida, por lo cual su dominio son todos los números reales excepto el menos 1. En notación de intervalos se podría escribir como menos infinito hacia menos 1, unión menos 1 hacia infinito. Vean cómo a menos 1 le puse un paréntesis porque indica que no lo puedo tomar. Ahora, quiere decir que esta función es continua en todo este intervalo. Pondríamos, por lo tanto, f de x es continua en menos infinito hacia menos 1, unión menos 1 hacia infinito. Y además, ahora pensemos, nos pedían que demostramos que solo fuera continua en el intervalo cerrado 1,2. ¿Ese intervalo cerrado 1,2 se encontrará en los intervalos donde esta función es continua? Sí, de hecho aquí en este segundo intervalo, el intervalo cerrado 1,2 está almacenado, o sea, es parte de este intervalo. Como es continua en este intervalo, lógicamente debe ser continua en este pequeño intervalo. Ya se cumplió la primera. Ahora, que la primera condición del teorema del valor medio, recuerden la primera, sea continua en el intervalo cerrado a, b. ¿Cuál es la segunda hipótesis o la segunda condición? La segunda hipótesis del teorema de valor medio, sea derivable en el intervalo abierto a, b. Para que sea derivable una función, primero necesitan conocer su derivada. Aquí está mi función, vamos a derivarla. Esta fue para la primera hipótesis. Vamos a poner la segunda hipótesis de otro color. Vamos a calcular su derivada aplicando la regla del cociente. La regla del cociente me dice lo de abajo tal cual está, por la derivada del que está arriba, que sería 1, menos el de arriba tal cual está, por la derivada del de abajo, que sería 1. Todo esto dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Esto se puede ver todavía como x más 1 por 1, pues x más 1. X más 2 por 1, x más 2. Pero como aquí hay un menos, se le cambian los signos y quedaría menos x menos 2. Todo esto sobre x más 1 al cuadrado. X menos x0, 1 menos 2 menos 1, sobre x más 1 al cuadrado.
esta es la derivada. Ahora, ¿cómo sé dónde la derivada, dónde esta expresión, o sea, es válida? O sea, en otras palabras, dónde f es derivable. Simplemente sáquenle el dominio a la derivada, porque la derivada es una función. Este dominio de esta expresión, ¿cuál sería? Todo, como es una división, serían todos los números excepto aquellos que conviertan a la parte de abajo en 0. Y la única cantidad que puede convertir al denominador en 0 otra vez es menos 1, porque menos 1 más 1 es 0, al cuadrado 0, menos 1 entre 0 no está definido. Por lo cual, el dominio de esta derivada serían todos los números reales excepto el menos 1. Eso quiere decir que comparte, por esta ocasión, el mismo dominio que está aquí. O sea, podemos poner el dominio de f' es igual a menos infinito hacia menos 1, unión menos 1 infinito, coincide con el otro. Eso quiere decir que esta función es derivable en todo punto de este intervalo. Ahora, me pedían que fuera derivable en el intervalo abierto 1,2. El intervalo abierto 1,2, este se encuentra aquí. Sí, de hecho se encuentra en el segundo intervalo donde es derivable. Como es derivable en todo este intervalo y este pequeño intervalo es parte de ese gran intervalo, entonces la función sí es derivable en este intervalo abierto. Por lo cual, satisface las dos hipótesis o cumple las dos hipótesis del teorema de valor medio. Ahora me dice, determina los valores x0 en el intervalo abierto 1,2 que satisfacen la conclusión del teorema. Es lo que nos está pidiendo. Bueno, para encontrar esos valores, esas fueron las hipótesis. Ahora vamos con la conclusión del teorema. Por eso voy a poner aquí conclusión del teorema. Como les dije, yo voy a utilizar a x0 en lugar de AC. Voy a encontrar primero el valor numérico de todo esto. Así que debo saber quién es A y quién es B. El intervalo para el cual estamos trabajando es 1,2. El valor de A, por tanto, es 1 y el valor de B es 2. Así que para encontrar f en A, es lo mismo que decir que voy a evaluar la función en 1. Y la función original es esta. Aquí está la función original. Las x las voy a reemplazar por un 1. Entonces quedaría 1 más 2 sobre 1 más 1. Vean cómo la x la intercambié por el 1. Quedaría 1 más 2, 3. 1 más 1, 2. 3 medios. Ahora voy a encontrar el valor de f en b. Encontrar el valor de f en b es lo mismo que decir que van a encontrar el valor de f en 2, porque b vale 2. Es decir, que en la función original, ahora en las x, van a reemplazarlas por un 2. Quedaría 2 más 2 sobre 2 más 1. 2 más 2 es 4, 2 más 1 es 3, 4 tercios. Ya que tengo estos valores, ahora me voy a dedicar a encontrar los valores de f en b menos f en a sobre b menos a. Aquí lo voy a poner f en b menos f en a, todo esto sobre b menos a. F en b vale 4 tercios, f en a vale 3 medios, b menos a, b vale 2, a vale 1. Entonces tendría aquí que 4 tercios menos 3 medios es menos 1 sexto, sobre 2 menos 1, pues claramente va a ser 1. Entonces aquí voy a poner 1. Y por lo tanto este cociente va a ser igual a menos 1 sexto. Ya tengo el valor de ese cociente. Ahora, ya que tengo el valor de ese cociente, voy a obtener cuál es el valor de f' en x0, que es la otra parte de la conclusión del teorema. Yo ya sé cuánto vale f'. Vean, aquí está f' y f' resultó ser igual a toda esta expresión. Entonces, f' en x0, ¿a qué va a ser igual? Lo único que le está dando a entender es que en la derivada de f, o sea, toda esta parte, la x la van a intercambiar ahora por x0. Y quedaría menos 1 sobre x0 más 1 al cuadrado. Por lo cual, como yo ya conozco este valor, que es esta parte, y el valor de este quebrado es menos 1 sexto, los igualo, porque ya son sus valores, tendría menos 1 sobre x0 más 1 al cuadrado, igual a menos 1 sexto. Vean cómo esta parte es la derivada, y este cociente, pues es lo que ya calculé numéricamente. De aquí, pues como me piden encontrar ese valor x0, voy a despejar esto. Para ello voy a borrar una parte, por ejemplo esta. Yo creo que ya ustedes ya vieron cómo se calculó la derivada y la conclusión y que se cumplía la hipótesis número 2. Así que borramos esta parte para tener espacio. Y para despejar esto, puedo multiplicar por un menos 1 a ambos lados, para quitar los signos negativos, y tendría menos 1 sobre x0 más 1 al cuadrado, igual a 1 sexto. ¿Por qué multipliqué por un menos 1 a ambos lados? Ahora, voy a multiplicar por un 6 en ambos lados, y por un x sub 0 más 1 al cuadrado en ambos lados. O si no lo entienden bien de esa manera, estoy a entender que 6 pasa a multiplicar aquí, y x sub 0 más 1 al cuadrado pasa a multiplicar aquí. Nos quedaría 6 por 1, 6.
1 por toda esta cantidad, pues quedaría x sub 0 más 1 al cuadrado de esta manera. Desarrollamos este cuadrado y voy a ponerlo al principio y quedaría el primer término elevado al cuadrado sería x sub 0 al cuadrado más el doble del primero por el segundo sería 2x sub 0 más el segundo elevado al cuadrado sería 1, todo esto igualado con 6. Y esto todavía se puede ver como x sub 0 al cuadrado más 2x sub 0. Si el 6 lo tengo de este lado va a estar como menos 6, 1 menos 6, menos 5. Todo esto igualado con 0. Y ahí tenemos una ecuación cuadrática donde la incógnita es x sub 0. Aplicando la fórmula general, recuerden que es menos b más menos la raíz de b al cuadrado, menos 4ac, todo sobre 2a. Aquí, ¿quién sería b? b es 2 y a es 1 y c es menos 5. Por lo tanto, va a quedar menos 2 porque es menos b, más menos la raíz de b al cuadrado, como b es 2, al cuadrado sería 4, menos 4 por el valor de a, que es 1, sería menos 4, por el valor de c, que es menos 5, sería entonces, quedaría así 4 por 1 por menos 5. Todo esto sobre 2 veces el valor de a sigue siendo 1. Entonces esto quedaría como menos 2 más menos raíz de 4, aquí sería menos 4 por menos 5, este es menos, quedaría más 20, más 4, 24. Todo esto sobre 2 por 1, 2. Quedaría de esa manera. Entonces tenemos dos posibles x sub 0. Pero para simplificarlo, se puede ver como menos 2 más menos la raíz de 24. Se puede ver como la raíz de 6 por 4. Y recuerden que hay una propiedad que me dice que la raíz de a por b se puede escribir como la raíz de a por la raíz de b. Todo esto aquí sobre 2. Y entonces esto se va a poder ver como menos más menos la raíz de 6 por la raíz de 4. Todo esto sobre 2. Borramos esta parte para tener más espacio. Y quedaría menos 2 más menos raíz de 6. Raíz de 4 es 2. Todo esto sobre 2. En la parte de arriba, factor común, ¿quién sería? 2. Entonces queda 2 por menos 1 más menos raíz de 6 sobre 2. Y 2 entre 2 es la unidad. Y esto quedaría menos 1 más menos raíz de 6. Entonces tenemos dos posibilidades hasta este punto. Tenemos que x sub 0, o sea, todo esto es x sub 0, recuérdenlo. Son dos opciones, o es menos 1 más raíz de 6 o menos 1 menos raíz de 6. ¿Con cuál se quedarían? Bueno, si ustedes meten numéricamente el menos 1 más raíz de 6, se van a poder dar cuenta que les va a dar una cantidad de 1.44. Ese 1.44 está en el intervalo que estamos trabajando, no perder de vista ese intervalo. El intervalo en el que estoy trabajando es 1 a 2. ¿El 1.44 está aquí? Sí, por lo tanto ese sí entraría. Pero, por ejemplo, el menos 1 menos raíz de 6, si lo meten a esta calculadora, es obviamente una cantidad negativa, en este caso menos 3.45, y menos 3.45 ni siquiera está en el intervalo. Por lo tanto, el negativo se desecha y el único x sub 0 que satisface la conclusión del teorema debido al intervalo que estamos trabajando es menos 1. Aquí. Menos 1 más raíz de 6. Y ese es el valor de x sub 0 que estamos buscando. Entonces vimos cómo lo hicimos, verificamos que satisfacía las hipótesis del teorema de valor medio y además encontramos ese valor x sub 0. Hagamos otro ejemplo, como el que está aquí. Sea f de x igual a x cúbica, menos 2x cuadrada más 3x menos 2, a igual a 0 y b igual a 2. Encuentre todos los posibles valores para x sub 0, tales que se satisface la conclusión. Pues verificamos nada más se cumplen las hipótesis del teorema de valor medio. La primera era que fuera continua en el intervalo cerrado. En este caso el intervalo es de 0 hacia 2. F de x es un polinomio. Por lo tanto, como es un polinomio, pues lógicamente va a ser continua aquí. Entonces ponemos aquí es continua, sin problemas. Sabemos que un polinomio es continuo en todos los números reales. Paso 2. Si es derivable, yo sé que la derivada de un polinomio pues es otro polinomio. Si yo lo derivo, esto quedaría que es 3x cuadrada menos 4x más 3 y la derivada de menos 2 es 0. Por tanto, esta es su derivada. Y entonces, ¿es derivable en el intervalo de 0 hacia 2? Sí, es derivable
intervalo de 0 hacia 2, puesto que esta función, como es un polinomio, pues existe para cualquier valor que va desde 0 hacia 2 porque sigue siendo un polinomio. Por lo cual, vamos a encontrar ese número x0 que satisface la conclusión del teorema. Para ello, otra vez vamos a hacer lo mismo. Vamos a partir de esta parte, encontrando el valor de f en b y f en a. Recuerden que a es el primer punto que está aquí, en este caso es 0, y b es 2. Por lo tanto, f en b es lo mismo que decir que voy a calcular f evaluada en 2. En la función original vamos a sustituir ese 2, quedaría aquí 2 al cubo, menos 2 por 2 al cuadrado, más 3 por 2, todo esto aquí menos 2. Esos resultados los hacemos a mano, o bien los introducen ustedes en su calculadora y se van a dar cuenta que esta cantidad les va a quedar un 4. Ahora vamos a encontrar a f en a, que es lo mismo que decir f evaluada en 0. Entonces aquí sería 0 al cubo, menos 2 por 0 al cuadrado, más 3 por 0, menos 2. Por lo tanto, como todo esto es 0 menos 2, va a quedar menos 2. Así que el cociente, que es f en b menos f en a, todo esto sobre b menos a, se puede escribir como 4 menos 2, que es el valor de f en a, sobre b menos a, que sería 2 menos 0. Menos con menos va a ser más, 4 más 2 es 6, 2 menos 0 es 2, 6 entre 2 es 3. Es el valor de este cociente. Ahora, ¿cuánto va a ser este f' en x0? Recuerden que solo es en la derivada, que es todo esto. Vamos a sustituir a la x por x0. Y eso nos quedaría así. f' en x0 es igual a 3 por x0 al cuadrado, menos 4 por x0, más 3. Por lo cual, esto, si lo reemplazamos ya en esta igualdad, quedaría 3 por x sub 0 al cuadrado, menos 4 por x sub 0, más 3 igualado con este cociente, pues que es 3. Y esto se puede ver como 3x sub 0 al cuadrado, menos 4 por x sub 0, más 3. Este 3 lo traslado al otro lado como menos 3, y quedaría entonces la ecuación igualada con 0. Lo trasladé al otro lado para que ustedes vean que 3 menos 3 es 0, y quedaría 3x sub 0 al cuadrado, menos 4 por x sub 0 es igual a 0. Y entonces tengo ahí un factor común. El factor común es x sub 0. Quedaría x sub 0 por 3x sub 0 menos 4 es igual a 0. Desde números reales sabemos que esto se puede expresar como x sub 0 es igual a 0. O bien 3x sub 0 menos 4 es igual a 0. La primera ecuación ya está resuelta. X sub 0 es igual a 0. Y la segunda quedaría 3x sub 0 igual a 4. X sub 0 es igual a 4 tercios. Ya tenemos esta parte. Ahora veamos cuál de estos valores entrarían en nuestro intervalo. Vean, aquí es importante regresar tantito al teorema de valor medio. Observen, la conclusión es que existe un número c, en mi caso, en mi ejemplo, estoy representando con x sub 0, pero en el intervalo abierto, tal que se cumpla esto, en el intervalo abierto. Entonces, si yo me regreso a esta parte, tengo dos números, 0 y 4 tercios. ¿Cuál de los dos ustedes se quedarían? Piénsenlo unos cuantos segundos y después ustedes entréguenme una conclusión. Sin embargo, bueno, y si ya lo pensaron ustedes, la respuesta sería el que está aquí. ¿Por qué? Porque 0 no pertenece a este intervalo abierto. Recuerden que el paréntesis indica que el 0 no puede ser tomado. Y la conclusión del teorema de valor medio es que es un punto intermedio en este intervalo abierto. O sea, el 0 no entra aquí. En cambio, el 4 tercios, si ustedes lo colocaran en su calculadora, se darían cuenta que esa cantidad es 1.33 y el 1.33 sí es un punto intermedio de aquí. Por lo tanto, el único número que satisface la conclusión del teorema de valor medio es este numerito que está acá. Último ejemplo, dice, dada la función, que es una función racional, y el intervalo va a ser 1 a 3, si aquí es el intervalo 1,3, discuta la validez del teorema de valor medio. Es decir, vamos a ver si cumple las hipótesis. La primera era que f de x, o vamos a poner así, f de x, la primera condición, sea continua en el intervalo que estemos trabajando, que en este caso es 1,3. Desde ahí nos detenemos. Esta es f de x, una función racional. Sabemos que una función racional es continua en todo número de su dominio. Pero ¿cuál es su dominio? Pues el dominio de esta función racional es todos los números reales, excepto aquellos números que conviertan a la parte de abajo en 0. ¿Y qué número convierte a la parte de abajo en 0? Pues el 2. Por lo tanto, el 2 debe ser descartado. Y el dominio quedaría menos infinito hacia 2, unión 2 hacia infinito intervalo. Vean que le pongo al 2 un paréntesis porque no lo puedo tomar. Ahora,
donde la función es continua, es este intervalo y nos piden aplicar el teorema de valor medio en el intervalo 1,3. En el 1,3, si ustedes se observan, aquí se encuentra el 2. El 2 está aquí, en este intervalo, y la función era continua en ese intervalo. En ese número 2, no. Por lo tanto, el teorema de valor medio ya no aplicaría. Por este video sería todo.